Hola, muy buenos días para todas y todos. Les damos la bienvenida desde la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay y la Red de Empresas Inclusivas de Argentina para este nuevo encuentro que estamos proponiendo en la mañana de hoy en el marco del ciclo Derribando Barreras 2023. Esta actividad que vamos a estar realizando hoy en simultáneo, aprovecho para saludar a todos los argentinos y argentinas que nos están siguiendo y que están participando en el marco de este día, además que es feriado en la República Argentina, con motivo del Día de la Bandera. Así que desde aquí un saludo también a ellos y, lógicamente, bueno, nuestra invitación a que nos acompañen en estos próximos minutos, donde vamos a estar compartiendo en este día tan especial una nueva actividad de la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, conjuntamente con la Red de Empresas Inclusivas de la República Oriental del Uruguay. Este marco de encuentro Derribando Barreras lo venimos llevando y va a seguir, va a continuar a lo largo de este año, donde habitualmente convocamos a expertos, a especialistas, a reconocidos profesionales, a representantes de organismos internacionales para abordar y para hablar de temas vinculados a la discapacidad, tema en el cual nuestras redes trabajan de manera constante y permanente para promover el empleo decente de las personas con discapacidad. Así que nuestra bienvenida. La dinámica de este encuentro, vamos a presentar ahora a nuestra invitada en la mañana de hoy, y obviamente luego de su presentación vamos a abrir un espacio a preguntas por parte de ustedes que pueden formular a través, obviamente, por allí de nuestro chat, aquí en el seminario de Zoom, y con mucho gusto se las vamos a estar trasladando. Dicho esto, el tema que nos convoca hoy es el Programa de Acción para el Diseño de las Américas, por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Para ello vamos a recibir como invitada a Mercedes Carrillo, a quien conocemos y participa activamente dentro de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay a través de la iniciativa del Nodo de Turismo Accesible. Hoy la convocamos para hablar con el público y con los invitados de las dos redes empresariales. Comentarles que Mercedes es oficial jurídico del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, OEA, es doctora en Derecho Internacional, secretaria del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CEDIS, y además es miembro del jurado del sello inclusivo Argentina Valora. Así que tiene una actuación muy cercana con cualquiera de las redes. Mercedes, te damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y un saludo muy especial para ti, para las redes que nos acompañan y para la audiencia que nos sigue de forma presencial o virtual. Es realmente un placer acompañarles el día de hoy en nombre del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA para compartirles un poco lo que son los instrumentos del Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ciertamente a lo largo de esta presentación vamos a repasar contenido, quizá muy legal o técnico o jurídico, quizás un poco denso para la audiencia que nos acompañe, pero es muy importante que tengamos como punto de partida cuáles son los derechos que protegen a las personas con discapacidad, porque ese es el primer paso precisamente para la consecución del objetivo de este tipo de eventos, que es derribar barreras. Para derribar barreras, lo primero es saber cuáles son los derechos que están contemplados para poder ejercer de manera efectiva el derecho de exigibilidad ante las diferentes instancias, y para que los empresarios desde sus ámbitos de acción sepan cómo consolidar empresas que sean inclusivas, cómo debe ser una oferta de trabajo, cómo deben ser los procesos de reclutamiento que sean equitativos, cómo deben ser los medios accesibles que tienen que tener en el lugar de trabajo, entre otra información importante que vamos a repasar. Lo primero que quiero comentarles es que, aunque esta presentación lleva como título Programa de Acción para el Diseño de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento muy importante normativo adoptado en el seno de la OEA, no podemos comenzar a abordar este punto sin primero referirnos al punto de partida de ese programa de acción, que en adelante vamos a llamarle el PAD por su nombre tan extenso, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. A esta convención nos vamos a referir en lo adelante como la CIADIS y al programa de acción como el PAD. Existe una relación de reciprocidad entre la CIADIS y el PAD que vamos a
a estudiar a continuación muy brevemente, por lo tanto no podemos empezar el estudio del segundo sin ir un poco atrás a su raíz, que fue la adopción de la convención. Voy a compartir pantalla en este momento, me confirman por favor que la pueden ver sin dificultad. ¿Me indicas, Fernando? Perfecto. Ok, entonces partamos, déjame ver, para pasar aquí, ok, del nacimiento de la CIADIS. La Convención Interamericana fue adoptada el 7 de junio del 99 por la Asamblea General de la OEA, que es el máximo órgano político de la organización, que está representado por todos sus estados miembros, en el marco de su 29º periodo ordinario de sesiones. Esta convención es de grandísima importancia porque es la primera en el mundo sobre la materia, allanando el camino 7 años después para la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Anterior a la Convención Interamericana, lo que existía a nivel de organismos internacionales eran básicamente resoluciones o declaraciones que se adoptaban en el seno de estas entidades, declarativas de derecho, pero no vinculantes. Como ustedes saben, cuando se adopta un tratado internacional, el país lo incorpora, hace un proceso a nivel de su Congreso para incorporarlo a su ordenamiento jurídico, hacer un proceso de armonización de su legislación interna para que no sea incompatible con los principios de la convención, y esa convención tiene fuerza de ley. En algunos países las convenciones tienen una jerarquía similar a la de la Constitución y en muy pocos es inclusive supraconstitucional. Así que esa es la importancia de tener este tipo de regulaciones a nivel de tratado internacional. Y nuestra Convención Interamericana fue la primera en reconocer que existe discriminación por motivos de discapacidad, cuando la define como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, consecuencia de una discapacidad o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o el propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. La convención está basada prácticamente en el tema de no discriminación. No es una convención particularizada en derechos como lo es, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas, sino que tiene más principios generales u obligaciones de carácter programático que, para poder ejercerse, necesitan de una posterior regulación, y ahí es cuando surge el PAD, de la que ya les voy a hablar en breve. La Convención Interamericana, los estados parte que la suscribieron se comprometieron a adoptar todas las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole que fueran necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, y se comprometieron en colaborar en la investigación científica y tecnológica relacionada con la rehabilitación e integración, el desarrollo de medios y recursos para promover la vida independiente, entre otras acciones. Como les comento, fue de suma importancia al ser el primer tratado internacional del mundo sobre la materia, de carácter, por supuesto, vinculante o coercitivo, ya que tiene fuerza de ley, y anteriormente no había un mecanismo de supervisión o control o de fiscalización que pudiera monitorear cómo estaban implementando los estados esas declaraciones o resoluciones. Con la entrada en vigencia de la convención, al menos para sus estados partes, se implementa ahora un mecanismo de seguimiento que permite obtener una fotografía o un estado de situación, un balance de cómo están las personas con discapacidad en nuestra región. Y además, otra de las importancias de este instrumento es que fomenta la cooperación internacional, porque los estados parte que forman parte, que componen este mecanismo de monitoreo de la convención, no solamente evalúan cómo están haciendo el trabajo, sino también intercambian experiencias entre ellos, con lo cual se generan réplicas de buenas prácticas o programas o iniciativas exitosas entre los países. En la Convención Interamericana CIADIS tiene en su haber 19 estados partes. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Quedan pendientes de ratificación actualmente solo 2 países, que son Dominica y Jamaica.
o la CIADIS, como les dije, es muy general, tiene 14 artículos, por ejemplo, definiciones de discriminación por causa de discapacidad, definición de discapacidad, tiene los objetivos de la convención, que es prevenir y eliminar todo tipo de discriminación, habla de la importancia del rol de la participación de la sociedad civil, establece un mecanismo de monitoreo del que les voy a hablar más adelante, habla de su entrada en vigor, las condiciones para la adhesión, denuncia, etcétera. Nuevamente, estos son artículos de normas programáticas porque no son como los de Naciones Unidas, que hablan de derechos puntuales, el derecho a la educación, derecho a la participación política, etcétera, fijando obligaciones específicas para cada derecho, sino que habla más bien de la no discriminación y pautas de carácter general que tienen que seguir en los países. Para que tengan un ejemplo, la Convención Interamericana habla, por ejemplo, de que, perdón la redundancia, para lograr los objetivos de la convención, los estados partes se comprometen a adoptar medidas de carácter de diferentes índoles para eliminar la discriminación. Entonces, lo que hicieron los países de la OEA más adelante para ver cómo aterrizaban ese compromiso contraído en la CIADIS de carácter general, es decir, qué medidas concretas vamos a aplicar para eliminar la discriminación, es que adoptan entonces el programa de acción para el diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Originalmente lo adoptan para el año 2006-2016 por el diseño de las Américas, le llamaron así por ese periodo de 10 años, y posteriormente es renovado por otros 10 años más, con lo cual lo tenemos vigente al día de hoy hasta el año 2026. El PAD fue adoptado el 5 de junio de 2007 con el objetivo de adoptar gradualmente y dentro de un tiempo razonable las medidas administrativas, legislativas, judiciales y las políticas públicas necesarias para colocar a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con respecto al resto de la sociedad. Pero la diferencia del PAD es que aquí sí desagregan qué medidas concretas nos estamos refiriendo para lograr esos objetivos de equiparar las condiciones de las personas con discapacidad, que está contenido en su misión, como así en los objetivos de la Convención Interamericana. Entonces el PAD primero arranca por fijarse como visión que para el año 2026 los Estados miembros consolidarán avances sustantivos en la construcción de una sociedad inclusiva, solidaria, accesible, basada en el reconocimiento del goce y ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas con discapacidad, eliminando los prejuicios, estereotipos, estigmas sociales, etcétera, hacia grupos de situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados que impidan su desarrollo y su plena y efectiva participación e inclusión en la sociedad. Y para lograr esa visión, entonces el programa de acción despliega un total o más de 100 actividades en 15 ámbitos de acción, que son concientización de la sociedad, salud, rehabilitación y habilitación, educación, empleo, accesibilidad, participación ciudadana, política y social, participación en actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas, desarrollo, bienestar, inclusión social, capacidad jurídica, autonomía personal y vida independiente, acceso a la justicia, situaciones de emergencias, catástrofes y desastres, vida libre de violencia y cooperación internacional. En cada uno de esos ámbitos hay orientaciones concretas que sirven de guía para los países, por ejemplo, en sus diferentes instancias gubernamentales, al momento de desarrollar sus programas nacionales, políticas públicas, al momento de diseñar leyes o proyectos de reformas de leyes, al momento de hacer cualquier actividad, intercambio de buenas prácticas. Estas más de 100 acciones tienen que guiar o fueron creadas para guiar a las diferentes instancias gubernamentales en el diseño de este tipo de políticas o legislaciones o actividades de todo tipo. Y al mismo tiempo, estas más de 100 acciones tienen que servir de guía para la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias sobre cómo es el deber ser, las situaciones que deben imperar o regir en cada uno de estos ejes temáticos, por ejemplo, en el empleo, en el acceso a la educación, el acceso a la salud, y es lo que permite la exigibilidad también de esos derechos o labores de cabildeo
o mecanismos de fiscalización que sean eficientes. Para esta actividad puntual me pidieron enfocarme dentro de los 15 ejes temáticos que les acabo de mencionar en dos, específicamente educación y trabajo. Entonces vamos a repasar un poco cuáles son aquellas medidas u orientaciones que contempla el programa de acción en estas materias. En pantalla se refleja una tabla. La primera columna tiene que ver con esa norma de carácter general que tiene la Convención Interamericana CIADIS, que habla, por ejemplo, de adoptar medidas de carácter educativo para eliminar la discriminación. Y eso es en la columna izquierda. Y luego en la columna derecha vemos cuáles son las acciones concretas que el programa de acción PAD, que sirve, como dijimos, como un brazo operativo de la Convención, trae a disposición de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil para aterrizar ese objetivo concreto de adoptar medidas educativas. ¿Qué medidas educativas? Bueno, por ejemplo, el de transitar de la educación especial a la educación inclusiva, entendiendo que ya no podemos seguir con modelos de educación segregadas, que tengamos, por ejemplo, escuelas especializadas para personas con autismo, personas con síndrome de Down o personas sordas, cuando en realidad tenemos o la obligación exige que tengamos escuelas para todos, con los ajustes y apoyos razonables que se requieran, con las accesibilidades que se ocupen, con personal capacitado, de manera que en una misma aula tengamos personas con y sin discapacidad estudiando el mismo currículum y las mismas materias en igualdad de condiciones, solo que con los ajustes que se requieran. Tenemos, por ejemplo, el compromiso de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo general, con una oferta educativa de calidad. No es que vamos a tener programas o pensums que sean de menor calidad solo porque lo están cursando personas con discapacidad o porque se considere que para salir del paso vamos a hacer tal o cual currículum que no tiene los mismos estándares que el que se da en escuelas regulares, por decirlo de alguna manera. Garantizar el acceso de los estudiantes con discapacidad a la formación técnica superior y profesional. Las estadísticas mencionan que solamente el 3% de la población con discapacidad asiste a la educación superior, lo que nos indica el desafío tan grande que tenemos por delante. Ya es un desafío que puedan completar la escuela primaria y secundaria, cuanto más que puedan llegar a la superior y, por supuesto, poder insertarse en el aparato productivo y romper el círculo de la pobreza. Proporcionar los recursos didácticos y pedagógicos necesarios para atender las necesidades educativas específicas de los estudiantes según su discapacidad. Es decir, que en la misma aula donde tengamos a todos los estudiantes, el mismo libro de texto que se tenga para las diferentes materias también se tenga adaptado, por ejemplo, en lenguajes sencillos o de pictogramas, para que las personas con discapacidad intelectual puedan participar de ellos, o por ejemplo podamos tener herramientas de accesibilidad como subtitulado, como así también, por ejemplo, interpretación en lengua de señas o señalética en braille, por mencionar algunos ejemplos. Garantizar la participación y la interacción de los estudiantes con discapacidad en todos los ámbitos de la vida escolar y académica, porque no es solamente el proceso de aprendizaje en el aula de clase, es también todas las demás actividades extracurriculares o de deportes o de representación en eventos de sus escuelas o facultades, tener igualdad de condiciones en los procesos de evaluación, entre otros. Implementar el aprendizaje del sistema de lectura-escritura braille, asegurar a las personas sordas una educación de calidad e inclusiva, bilingüe en lenguas de señas y nativas, respetando la pluriculturalidad con características locales, regionales y nacionales. Asegurar también la eliminación de barreras físicas, comunicacionales, tecnológicas y actitudinales. Para las barreras actitudinales, por ejemplo, es de suma importancia las capacitaciones que se puedan dar a los profesores y también al estudiantado para que puedan sensibilizarse, reconocer el valor, el potencial de las personas con discapacidad y la diversidad como una condición natural de la diversidad de la naturaleza humana. La accesibilidad no puede estar solamente centrada en la construcción de una rampa o en la accesibilidad física en general, también tiene que asegurarse en términos de entrega de información y de comunicación.
en el aula educativa. Promover la formación y capacitación continua especializada a docentes de todos los niveles educativos y garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones a los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Estas son algunas de las medidas concretas, no las mencioné todas, de las que habla el programa de acción para orientar una educación inclusiva de calidad. Y ahora, por ejemplo, refiriéndonos al término trabajo o al derecho de acceso al trabajo decente, vemos, por ejemplo, la Convención Interamericana CIADIS menciona este derecho cuando habla de adoptar medidas de carácter laboral para eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad, y nuevamente el PAD desglosa este objetivo en acciones concretas, entre las que se encuentra, por ejemplo, el de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a un empleo decente y elegido de forma autónoma e independiente. Esto también está estrechamente relacionado con el derecho de las personas con discapacidad de tomar sus decisiones por sí mismas, también de acuerdo con sus capacidades y competencias, con todas las garantías de la ley, las posibilidades de ascenso y promoción en igualdad salarial con los demás. También la importancia de implementar servicios nacionales de empleo que permitan la formación, capacitación, intermediación, selección, adaptación del puesto, implementación de ajustes razonables, permanencia y evaluación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Promover la creación de trabajos domiciliarios o a distancia, la importancia del teletrabajo que, como vimos en el periodo de la pandemia, puede tener los mismos resultados, incluso mayor eficiencia o productividad, o la misma productividad que trabajando en el espacio de trabajo convencional. Promover la contratación de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas de acción afirmativa, como por ejemplo incentivos tributarios. Estimular a las entidades públicas y privadas para la adquisición y contratación de bienes y servicios ofertados por las micro y pequeñas empresas de personas con discapacidad. Hablan también de apoyar a las personas con discapacidad en el desarrollo de proyectos productivos y la promoción de productos de micro y pequeñas empresas. Adoptar medidas para garantizar que los trabajadores con discapacidad que laboren de manera permanente o eventual como jornaleros agrícolas o en la construcción gocen de la protección que les confiera la legislación y las prácticas nacionales con respecto a otros trabajadores de los mismos sectores. También hablan de promover los esfuerzos para asegurar que las acciones tendientes al reconocimiento de la capacidad laboral de los trabajadores con discapacidad sean tomadas en consideración en los acuerdos colectivos de los sindicatos. Presentar en medios y formatos accesibles toda la información de ofertas de empleos o concursos a cargos públicos, ofertas de educación, formación y capacitación para el trabajo, ofertas de desarrollo económico, fomento y creación de pequeñas y medianas empresas. Estos son algunos de los pasos o acciones que encomienda el programa de acción para que las empresas o los empleadores en general, sea de sector público o privado, tengan que tener en cuenta y utilicen como pautas, directrices para lograr entornos laborales inclusivos y que estén alineados al cumplimiento de la Convención. Y la pregunta que surge después de que tenemos todas estas obligaciones listadas y a la que se han comprometido los Estados miembros que suscribieron el programa de acción, que viene a ser un compromiso político para todos los Estados miembros de la OEA, es ¿y cómo se están implementando estas medidas? ¿Cómo podemos ver el nivel de cumplimiento o el estado de situación de las personas con discapacidad en el empleo o en la educación, por mencionar alguno de los dos ámbitos? Bueno, el mecanismo que se ha establecido para fiscalizar este nivel de cumplimiento está contemplado en el artículo 6 de la Convención Interamericana CIADIS y consiste en la conformación de un comité de expertos, comúnmente conocido como el CEDIS, que está conformado por un experto titular y dos suplentes que designa cada estado parte de la convención. Es decir, 3 representantes por estado parte. En la actualidad la convención tiene 19 estados parte
y lo conforman aproximadamente 50 expertos y expertas de nuestro continente. No todos los estados parte han nombrado a los 3, algunos llevan 1, otros han nombrado a 2, otros han nombrado a la terna completa, otros están pendientes de nombrar a los 3, pero en la actualidad cuenta con 50 expertos de nuestra región, especialistas en diversos ejes temáticos como accesibilidad universal, educación inclusiva, inclusión laboral, en salud, en rehabilitación, en diferentes ejes para poder evaluar a los países o las medidas que no son reportadas en diferentes ejes, con una perspectiva multisectorial. El CEDIS, el artículo 2 del reglamento dispone cómo deben ser las cualidades de estos expertos. Hablan de personas de alta autoridad moral que deben tener conocimientos técnicos y sólidos y experiencia en los diferentes temas que abarca la convención, por ejemplo, conocimientos en derechos humanos, en temas de discapacidad, políticas públicas. Y también dentro de esta terna que nombra cada estado parte, siempre es recomendable que se escoja por lo menos a una persona que provenga del sector de la sociedad civil. También se escogen expertos independientes, expertos gubernamentales, y por supuesto que en esta terna esté representada como mínimo una persona con discapacidad o que trabaje por las personas con discapacidad o sea familiar de una persona con discapacidad. El CEDIS actualmente tiene 3 autoridades, que está representado por su presidenta, que es la directora nacional de discapacidad de la República de Panamá, Iris González de Valenzuela. La primera vicepresidencia la ejerce precisamente Uruguay a través de su experto Nicolás Escarella, que es el secretario nacional de discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, y la segunda vicepresidencia la ejerce Paraguay a través de su experta Zulma Ferreira, directora de descentralización de la Secretaría Nacional de Discapacidad de este país. Ahora, ¿qué es lo que hace este comité? Solicita a los estados parte de la convención un informe cada 4 años para que estos reporten todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas que están aplicando para cumplir con los objetivos tanto de la convención como del programa de acción. Y es por eso que ese informe que se le solicita a los estados tiene los mismos ejes temáticos del programa de acción que les mencioné anteriormente. Hemos tenido en la actualidad ya 3 ciclos de evaluación de informes. El primer informe fue presentado en el año 2010 y participaron 17 países. En el segundo informe participó un total de 17 países, igualmente, que fue solicitado en el año 2015. El tercer ciclo de informes fue solicitados y evaluados entre los años 2020 y 2021 y participaron 16 países. Estos informes tienen un total de 15 objetivos que se plantean los estados, objetivos alineados con la convención, y para cada objetivo se establecen metas, indicadores y descriptores. Por lo general los indicadores, cuando preguntamos, por ejemplo, tasas de ocupación de las personas con discapacidad, se le pide a los países que desglosen la información por género, por tipo de discapacidad, por áreas geográficas, si es rural o urbana, también incluso por edades, o por, si es por ejemplo en educación, que especifiquen cómo es el sistema educativo, si pertenecen también a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como poblaciones afrodescendientes, poblaciones originarias, entre otros descriptores. Y cada uno de estos, cada uno de estos indicadores componen lo que son los diferentes ejes temáticos de los informes, que son los que vimos para el PAD: educación, salud, trabajo, concientización de la sociedad, entre otros. Cuando los estados presentan sus informes al comité, se inicia entonces un proceso de evaluación. El comité determina si el estado ha respondido de manera satisfactoria o hay información todavía que necesita complementar. Si se requieren ampliaciones, se le devuelve el informe para que lo presente nuevamente. Generalmente se le da un plazo de unos 3 meses para que llene tal o cual sección que amerite ser complementada, y luego que el Estado presenta su informe ampliado sobre todas las medidas que está aplicando, entonces se realiza un ejercicio de defensa o de presentación verbal del país
de su informe frente al grupo de expertos del CEDIS que lo está evaluando. Y en esta presentación verbal suele intervenir generalmente las autoridades de máximo nivel de los países que forman parte de la convención. Por ejemplo, para la presentación del informe de Costa Rica estuvo a cargo el vicepresidente de la Nación, igualmente para los casos de Paraguay o Bolivia, la ministra y viceministra respectivamente, o en el caso de los demás países, la autoridad nacional del ente rector, como el presidente o el director de los CONADIs, Consejos Nacionales de Discapacidad o Secretarías Nacionales de Discapacidad. ¿Por qué es importante esta información sobre el mecanismo de monitoreo? Porque es indispensable que todo el aparato productivo del país, representado en organismos públicos o privados, el sector empresarial, participe en estos procesos de monitoreo, por ejemplo, siguiéndolos para poder ver qué está reportando el Estado, qué medidas están haciendo, por ejemplo, en términos de trabajo decente, empleo, inclusión laboral, para poder tomar nota de cuáles son los compromisos que yo como empresario tengo que seguir en términos, por ejemplo, de accesibilidad, o cuáles fueron las recomendaciones que entregó el comité que yo tengo que seguir también para estar alineado a lo que es una ley nacional, que es el de la misma convención, o por ejemplo, para las personas con discapacidad, para que puedan saber cómo está cumpliendo el Estado, qué tan bien o qué tan mal estamos y cuáles son los derechos que tengo que exigir que no están siendo implementados según las recomendaciones del comité. También es importante que los empresarios sigan este proceso de monitoreo, porque estas presentaciones verbales de cuando el Estado presenta su informe, lo defiende ante el comité, podemos escuchar todas las medidas nacionales que se están aplicando, que pueden servir como una buena práctica o que yo puedo incorporar en mi país. De repente en la presentación de Panamá, conocimos desde Uruguay o desde Argentina que hay ellos tienen una iniciativa bien interesante, por ejemplo, que se llama FAMI Empresas, que es capacitaciones que se realizan o programas de capacitación que realiza la Secretaría Nacional de Discapacidad en comunidades rurales o indígenas, para enseñar a esta población los principios básicos para poder ser emprendedores. Por ejemplo, oficios especializados en diferentes temas, por ejemplo, en artesanía, en agricultura. También les enseñan cuestiones transversales como cómo llevar un libro de contabilidad, cómo hacer un proyecto, cómo hacer un plan de trabajo, cómo hacer una estrategia de mercadeo, entre otras importante información para que puedan ser emprendedores o puedan ejercer un oficio que sea sostenible e insertarlos en el aparato productivo de la nación. Entonces yo como otro país, puedo ser Ecuador, puedo estar en Argentina, puedo ser un empresario o puedo ser un funcionario público que trabaje en el ente rector de mi país y estoy viendo este tipo de iniciativas. Hay otro tipo de iniciativa que se llama Sello Inclusivo de Chile, por ejemplo, que reconoce a las empresas que han cumplido con estándares de inclusión o accesibilidad en sus lugares de trabajo y son reconocidas, ingresadas en un catálogo que se les hace este tipo de publicidad para que sirvan también como ejemplo de otras organizaciones. Si yo como persona directamente involucrada en el ámbito laboral estoy viendo estas iniciativas, eso por supuesto me da ideas, me inspira a aterrizarlas en mi propio ámbito de acción y a cumplir yo también con estos objetivos de la convención, que de nuevo tenemos que verlo como obligaciones, como compromisos obligatorios, no son buenas intenciones. No tiene nada que ver aquí qué tan rentable me sale contratar a personas con discapacidad o que también me voy a ver, porque no se trata de eso, se trata de una obligación que hay que cumplir porque es el deber ser. Entonces, este tipo de mecanismos facilita la consecución de esos objetivos a través del intercambio de experiencias o lo que yo puedo aprender cuando veo de otros países. Por eso quiero compartirles este mecanismo de monitoreo del CEDIS para que lo sigan. Además, comentarles que este mecanismo del CEDIS es de suma importancia porque en el proceso de elaboración de los informes nacionales, los países los preparan cuando van a llenar su información, por ejemplo, sobre las medidas en educación o en trabajo o empleo,
lo llenan con el apoyo de los respectivos ministerios, el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Educación, o por ejemplo en la área de salud, el Estado se apoya en el Ministerio de Salud, pero también participan en este proceso las organizaciones de la sociedad civil con la presentación de informes alternativos. Y aquí también es súper importante para las organizaciones de la sociedad civil que están sintonizando este evento, invitarles a que participen de manera que el CEDIS, cuando evalúe los informes, no solamente tenga la información oficial provista por los ministerios, sino que también tenga la que provee las propias organizaciones de las personas con discapacidad. Para eso tienen que inscribirse en el registro de personas con discapacidad que está en la página web de la OEA, y a partir de entonces van a recibir todas las convocatorias para ser parte de estos procesos. Entonces es un proceso de recaudación de información muy completo porque participan las instancias gubernamentales, participa la sociedad civil a través de sus informes alternativos. Y les quiero mostrar ahora un ejemplo de la información que se recolecta en este tipo de informes que les puede servir a ustedes también como guía o directriz para las diferentes acciones que vayan a emprender en el establecimiento de sus empresas o de sus centros educativos o de sus políticas o de sus reformas legislativas. Por ejemplo, en educación se le pregunta a los estados cuáles son las tasas brutas de escolaridad de las personas con discapacidad que asiste al sistema regular de educación, el nivel de estudios de la población con discapacidad, la accesibilidad en los establecimientos de educación públicos y privados en el sistema regular escolar, en los diferentes niveles educativos, es decir, primaria, secundaria, básica o superior, por ejemplo. En el trabajo se pregunta las tasas de ocupación de la población con discapacidad, la tasa de desempleo de la población con discapacidad o el impulso de medidas de acción positiva para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como privado. Estos son algunos de los indicadores que se le preguntan, que los estados tienen que responder en sus informes nacionales de cumplimiento, que como se dijo, se le presentan al CEDIS cada 4 años para que estos sean evaluados y reciban las recomendaciones de parte del comité. Ahora vamos a ver un poco cómo han respondido los estados para que podamos tener una aproximación sobre cómo estamos en la región en estos temas tan importantes. Y sí les adelanto que no es nada alentador. Por ejemplo, las tasas brutas de escolaridad de la población con discapacidad, tomando como base lo que fue el penúltimo informe que presentaron los estados, ya que el último estamos todavía procesando los resultados para generar estadísticas a nivel regional. Según lo que pudimos ver en el penúltimo informe, la mayoría de los países no presenta ni siquiera la información, no presenta el dato, lo que nos da cuenta de que el desafío no es solamente en la pobreza de información, o mejor dicho, no solamente en el desafío que tenemos para lograr una tasa de escolaridad decente, sino además en la dificultad para obtener el dato en sí y cómo es importante que empecemos a meter esta información en las encuestas nacionales que se realicen, en los censos nacionales, o por ejemplo en las consultas públicas que realicen las organizaciones de la sociedad civil o los institutos nacionales de estadística. Vemos que la mayoría de los indicadores de hecho no pudieron ser contestados. Sin embargo, la idea es que a partir de este informe los estados generen la información en el próximo que se va a solicitar. Precisamente en este año el cuarto informe nacional va a ser solicitado en julio, y la idea es pues que el dato se genere por lo menos, si no para este ciclo, para el siguiente, pero en eso estamos trabajando. Pero lo que nos ha llegado hasta el momento es que no tienen la información levantada, y de los países que sí respondieron, entre ellos Brasil, El Salvador, Honduras o Perú, presentan un porcentaje o tasa que identifica a la población con discapacidad matriculada con un 85.8% en el caso de Brasil, un menos del 1% en el caso de El Salvador, un 1.06% en el caso de Honduras y un 2.88% en el caso de Perú. Otros 3 países, en el caso de Argentina, Bolivia y Colombia, respondieron no presentando un porcentaje, sino un valor absoluto, y hablaron, por ejemplo, en el caso de Argentina, un total de casi 98.000 personas con discapacidad matriculadas en el sistema educativo,
19.000 personas en el caso, 19.000, casi 500 personas en el caso de Bolivia, y en el caso de Colombia, poco más de 156.000 personas. Al no tener el porcentaje, sino simplemente un dato duro o el número, no nos dice exactamente si hay un nivel de inclusión satisfactorio. Por ejemplo, en el caso de Brasil vemos que hay un 85% en la población con personas con discapacidad, el 85% está matriculado. Eso es un buen resultado cuando ofrecen el dato duro sin identificar versus el total de la población con discapacidad, no permite hacer una evaluación adecuada. De los 6 países que presentan información desagregada por género, vemos que la mayoría de las personas con discapacidad matriculadas son varones y solo en 2 son mujeres, siendo ellos Brasil y Perú. De los 4 países que presentan información sobre el área geográfica, en 3 de ellos, Argentina, Brasil y la República Dominicana, la mayoría de esta población matriculada se encuentra en la zona urbana, y solamente Bolivia indica que la mayoría se encuentra en el área rural. Con respecto al nivel de estudios de la población con discapacidad, respecto al total de la población, solo 3 países presentaron información, que fueron Costa Rica. El número de años que se cursan es en promedio 6 años. En Honduras habla del 55.8% de la población con discapacidad cuenta con nivel primario de educación. República Dominicana, el promedio de años de escolaridad es de 5.13 años. Sobre el descriptor de género, de los 5 países que presentan información, en 4 se indica que los varones con discapacidad cuentan con más años de estudio, en Bolivia, Chile, Costa Rica y República Dominicana. En el descriptor de área geográfica se observa que en los 4 países que contestaron el dato, las personas con discapacidad ubicadas en la zona urbana tienen mayor nivel educativo. Bolivia, Chile, Costa Rica y República Dominicana fueron los únicos que contestaron. Cuando estamos hablando de una convención que firmaron 19 países y vemos que los indicadores los responden solo 3 o 4 personas, nos damos cuenta realmente del desafío tan grande que tenemos para la recaudación de datos y poder hacer un diagnóstico real de cuál es la situación y las necesidades urgentes que tenemos que atender en nuestro continente sobre este tema. Por eso, y esto es un paréntesis, celebro la realización de este tipo de eventos que nos permite difundir esta situación que estamos viviendo y la importancia de que ustedes desde sus diferentes ámbitos de acción logren apoyar o sumarse a los esfuerzos por el relevamiento de estas informaciones. En términos de accesibilidad física, de información y de comunicación de los establecimientos de educación, tanto públicos y privados, en los diferentes niveles educativos, nos encontramos con que solo 3 de los 19 países presentan información, siendo ellos Brasil, Argentina y Bolivia. Y además de la información que presentan, nuevamente no es alentadora porque nos estamos dando cuenta que el país que tiene el mayor nivel de accesibilidad en los diferentes sistemas educativos cuenta con un 23.6%. Los demás países 8.4% y Bolivia un menos de 1%. De los demás países no tenemos información. Y ahora pasando, por ejemplo, al ámbito de empleo, cuando vemos la tasa de ocupación de las personas con discapacidad, el promedio de la tasa de las personas de ocupación es de 29,11%. Ese es el promedio entre los que respondieron de 9 países. 9 de 19 estados parte de la convención presentan el dato. La tasa de ocupación más alta la presenta Chile, es decir, que dentro de su población con discapacidad, que puede estar en el aparato laboral, un 70% está ocupada, mientras que la tasa más baja corresponde a El Salvador con un 1%. De los países que presentan información desagregada por género, solo Panamá indica que la mayoría son mujeres. En los demás casos, la mayoría de las personas con discapacidad que se encuentran ocupadas son hombres. En el caso de Argentina, tenemos el dato que presentó es que el 44%, casi 45% de las personas con discapacidad están ocupadas. De las personas con discapacidad que están en edad y que tienen las condiciones para trabajar.
y en el caso de Uruguay un 34%, es la información que nos presentó el país de carácter oficial. Por supuesto, estas informaciones es importante también contrastarlas con las que presenta la sociedad civil en sus informes alternativos, y por eso quiero reiterar la importancia de que las organizaciones que nos sigan participen en estos procesos para poder tener información de fuentes multisectoriales o integral. El ingreso promedio de las personas con discapacidad, el promedio de la remuneración mensual que nos fue reportada es de $482, el promedio que se genera de los 8 países que presentan el dato. El ingreso más alto lo presentó Perú con $729 mensual, mientras que el más bajo se encuentra en Honduras con $119. Los países que contestaron fueron Honduras, México, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador, Brasil y Perú. Respecto al número de personas con discapacidad que han sido capacitadas e insertadas en el mercado laboral, solamente 4 países contestaron el dato: Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador. Por supuesto, cuando vemos cifras como 42 personas, 100 personas, de nuevo esto nos indica pues la importancia de fortalecer estos mecanismos de capacitación, la importancia de la articulación que tiene que haber entre el Consejo Nacional de Discapacidad, con el Ministerio de Trabajo y también, por ejemplo, con las cámaras de comercio, las cámaras de empresarios, para que puedan fortalecer o promover este tipo de capacitaciones, primero en términos de concientización, para resaltar todo, para eliminar prejuicios, estereotipos y resaltar todas las contribuciones de las personas con discapacidad como promotores de del bienestar de sus comunidades y como personas productivas completamente capaces, y también para generar mayores ofertas de empleos o incentivos al sector empresarial que pueda facilitar la contratación de personas con discapacidad. Y cuando vemos, por ejemplo, el indicador, para finalizar este eje del trabajo, sobre condiciones de accesibilidad física y de comunicación en el entorno ambiente laboral en entidades públicas, porque de nuevo la accesibilidad no puede ser la rampa en el tribunal o la rampa que haya en el acceso del edificio. Tiene que haber una accesibilidad también en entrega de información y comunicación, desde las páginas web hasta todos los mecanismos, hasta toda la documentación y todas las capacitaciones, o incluso la información que divulguen las empresas o centros públicos en las redes sociales. Cuando vemos este dato, lo que pudimos recolectar es que casi no existen inspecciones laborales respecto a la accesibilidad en los ambientes del trabajo. Solo El Salvador respondió que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social planifica una programación mensual y de acuerdo a solicitudes presentadas por trabajadores, empleadores y otras visitas técnicas de seguridad ocupacional. No se menciona, sin embargo, ningún número de inspecciones ni los resultados encontrados. Los otros 16 países no reportan ninguna acción sobre esta temática. Es triste porque a veces sabemos que quizás a nivel público no se hace, pero sí hay iniciativas a nivel privado. Porque, por ejemplo, este programa que les comento del sello Chile Inclusivo, sabemos que ellos realizan acciones ellos realizan inspecciones a las diferentes empresas que quieren participar en este programa de accesibilidad. Hay algunas que se hacen a nivel privado, pero por alguna razón no logran ser reflejadas en los informes de cumplimiento de la convención, entonces no se visibilizan los esfuerzos que en verdad está haciendo el país en todos los ámbitos. Por eso es importante que ustedes sepan también de este mecanismo, para que le informen al Consejo Nacional de Discapacidad o al Ministerio de Desarrollo Social. En el caso de Argentina es el ANDIS, en el caso de Uruguay es el MIDES, que son las instancias que presentan estos reportes sobre las iniciativas que se están haciendo en el nivel privado o empresarial para que puedan ser relevadas en estos informes de cumplimiento. ¿Qué conclusiones ha dado el CEDIS en general cuando se ha encontrado con esta información? Que quiero compartirles algún extracto. Bueno, que las personas con discapacidad presentan tasas más prevalentes, desafortunadamente, en cuanto al analfabetismo, a la falta de acceso y permanencia en el sistema educativo, menor representación en la población económicamente activa.
que existe una mínima información sobre el descriptor que comprende acciones y programas en zonas rurales o que alcanzan territorios donde habita la población indígena o pueblos originarios, por lo que se instó a los estados partes a atender por su mayor vulnerabilidad a la población residente en estas zonas. Los estados partes informaron iniciativas de concientización, las que son puntuales y que consisten en guías o manuales, pero siendo necesario también fortalecer este tema con campañas masivas que remuevan estereotipos, por ejemplo, campañas en redes sociales o en televisión, spots publicitarios que ayuden a fortalecer esta cultura de percepción positiva de las personas con discapacidad. También nos indicó el comité cuando recibió todos estos informes el nivel de escolaridad alcanzado por las personas con discapacidad es menor a las tasas alcanzadas por las personas sin discapacidad en todos los países. Que la información proporcionada por los estados partes muestra la necesidad de optimizar los datos en materia de accesibilidad en los servicios de salud en todos los niveles, que se ha identificado normativa en los estados partes sobre el derecho a brindar consentimiento libre e informado para estudios y tratamientos médicos, por ejemplo. Y el comité hizo notar también que aun cuando existen esfuerzos en cuanto a contar con legislación nacional en relación a la accesibilidad y la no discriminación hacia las personas con discapacidad, es aún insuficiente la aplicación de políticas y acciones que permitan tener un acceso universal a los espacios físicos, el transporte, las tecnologías de la información y la comunicación, porque esto es otro aspecto también muy importante, el transporte. Podemos tener aulas accesibles o espacios de trabajo, pero si no tenemos los medios para llegar a ellos, pues estamos en lo mismo. No se ha podido verificar que los esfuerzos de los estados partes vengan acompañados de mecanismos eficaces y efectivos relacionados con el monitoreo, control y vigilancia del cumplimiento de avances de accesibilidad. Sabemos sí que el Estado, cuando ratifica la convención y la incorpora a su ordenamiento jurídico, tiene fuerza de ley, pero ¿qué mecanismos de fiscalización internos existen? Tienen que haber mecanismos a nivel, por ejemplo, de las fiscalías, defensorías del pueblo, de los consejos nacionales de discapacidad, y también tienen que crearse redes a nivel de sociedad civil para estar monitoreando permanentemente cómo está implementando el comité las recomendaciones, cómo está implementando el Estado las recomendaciones que le entrega el comité. Estos mecanismos o estas redes de fiscalización como tal son sumamente débiles en nuestra región y quiero sí destacar un ejemplo exitoso que es el de Paraguay con el CIMORE, el sistema de monitoreo de recomendaciones que ellos tienen, que no solamente aplica para los tratados de discapacidad, sino tratados en general de derechos humanos. Ellos lo que han hecho es recibir toda la información, todas las recomendaciones que reciben en los diferentes mecanismos, tanto en el Tratado de la Convención de Naciones Unidas, el de la OEA, el de la mujer, el de cualquier mecanismo que exista, el de mujer tanto de OEA como de ONU. Vamos a tener próximamente el de la Convención de Adultos Mayores y ellos sí lo sistematizaron para poner, bueno, el país recomendó al Estado hacer tal o cual opción, qué está haciendo el Paraguay para cumplirlos y lo van colocando. Entonces, mecanismos como esos es necesario que implementemos para poder asegurar el cumplimiento efectivo de la Convención en el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad. Comentarles finalmente que todos los informes nacionales que se han recibido, al igual que todas las evaluaciones que ha hecho el comité, tanto de la Convención como del Programa de Acción PAD, se encuentran disponibles en la página web del Departamento de Inclusión Social de la OEA en el enlace que se muestra en pantalla. Yo le he compartido esta presentación a los organizadores del evento para que la distribuyan a todas las personas que sí lo pidan y puedan tener acceso directo a estos documentos tan importantes. Esta presentación estuvo orientada más que todo para hablarles de cuáles son esos derechos que están consagrados, que le pedimos a los estados que respondan y que nos han respondido y cómo ha evaluado el comité. Esta presentación está basada más que todo en eso. Más adelante podemos hacer quizás otra presentación ya que hable sobre las iniciativas concretas o buenas prácticas o experiencias exitosas en materia de educación laboral, perdón, de educación inclusiva o inclusión laboral,
que arrojan estos informes. Eso sería ya otro tema para otro seminario. Pero entre tanto se organiza esto. Les invito encarecidamente a que revisen estos informes, sobre todo a los empresarios que nos acompañan o a las personas de los ministerios, porque van a encontrar información que van a poder replicar en sus respectivos países. Y por último, ahora sí ya para terminar, comentarles que toda la información de los informes la estamos tratando de presentar al público de manera digerida, porque cuando ustedes entren al link que les acabo de presentar, lo que se van a encontrar son los 3 ciclos de informe 2015, 2010, 2015, 2019, van a ver todos los estados que presentaron y todas las evaluaciones, pero cada informe tiene aproximadamente 300 páginas cada uno. Entonces, lo que hemos querido es crear una plataforma que va a ser lanzada el mes que viene ya al público, que es el Observatorio Regional de la Discapacidad, que sistematiza todos estos informes de manera que ustedes van a poder acceder a la información con keywords o criterios de búsqueda sencillos. Por ejemplo, en los informes, como les dije, tienen 15 ejes temáticos: salud, educación, participación política, etcétera. Pero si yo quiero ver qué hizo, por ejemplo, Argentina en materia de educación o de inclusión laboral en 2010, 2015, 2019, yo lo voy a seleccionar en la plataforma y la plataforma me va a desplegar el resultado en cada uno de estos años, de manera que yo voy a ver la línea evolutiva del propio país en cada uno de los ciclos de informe. O, por ejemplo, si yo quiero ver qué está haciendo Centroamérica y compararlo con 2 países del Cono Sur en materia de accesibilidad, acceso a la justicia, o quiero ver participación política, o quiero ver rehabilitación y habilitación, entonces puedo colocar el país y el eje temático y me va a salir el comparativo. Es una herramienta sumamente útil que va a fomentar la investigación científica, la generación de estadísticas y que va a propiciar la cooperación internacional a partir del intercambio de experiencias. Este observatorio estamos ya por sacarlo en el mes de julio y les invito cordialmente a que lo sigan. La información en nuestra página web o nuestras redes sociales OEA-inclusión, donde van a tener información de primera mano sobre el evento de lanzamiento. Esto es pues toda la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Perdón lo extenso, pero quería que tuvieran toda la información de primera mano y por supuesto quedo atenta para cualquier pregunta que tengan a bien presentar. Muchas gracias. Mercedes, en primer lugar, agradecerte muchísimo, no solamente por el tiempo, sino por todo el caudal de información que nos has hecho llegar y de la manera tan resumida y tan concreta que hemos podido compartir. Así que el agradecimiento especial realmente por este aporte que es para nosotros muy, pero muy importante. Si les parece, yo abro por allí un espacio para quienes quieran hacerle alguna pregunta a Mercedes. Veo por allí que hay 2 preguntas que están más dirigidas para la red. Con mucho gusto las respondo en un minuto. Pero a mí me surgen algunas interrogantes en base a esto que planteabas, que me pareció sumamente interesante, pero que creo que claramente le falta, y no por responsabilidad de OEA, sino de los estados parte, riqueza del punto de vista de la información, ¿no? Es decir, tenemos una serie de estados que, como yo digo, a veces son ratificadores seriales de convenciones o de acuerdos, pero que luego en los hechos no se cumplen. ¿No hay un mecanismo de sanción previsto para los estados que de definitiva no viertan información? No hay un mecanismo de sanción porque el CEDIS, el Comité de Seguimiento de la Convención, en realidad es un mecanismo para generar recomendaciones y acompañar a los estados en la implementación de la convención, brindando, por ejemplo, asistencia técnica. Es decir, más que penalizar, ayuda al estado a través de orientaciones o capacitaciones y entrega de recomendaciones a que cumpla con la convención. Pero no existe porque ese mecanismo, o sea, no a nivel de OEA, porque el mecanismo de fiscalización es el nacional. Recordémonos que no es que es la convención de la OEA, es que cuando Uruguay lo ratifica ya es ley uruguaya o ley argentina. Entonces el mecanismo que sí fiscaliza y que sí sanciona o penaliza tiene que ser la misma fiscalía, los mismos tribunales o las mismas instancias que se hayan creado, la Contraloría, qué sé yo, las que se hayan creado en cada sistema interno,
para fiscalizar el cumplimiento de cualquier ley. Entonces, por ejemplo, hay estados, si el establecimiento no cumple con la señalética de accesibilidad o la accesibilidad arquitectónica, simplemente no debe abrir, no le dan los permisos para abrir. Entonces, y eso es lo mismo que debería aplicar con los centros de educación, con los teatros, con todo lo que no esté alineado a la convención, ¿no? El Ministerio de Transporte debería estar monitoreando que hayan tantas unidades accesibles para personas con discapacidad para garantizar un mínimo transporte. Pero no es que la OEA tiene un mecanismo, digamos, policial, es que el país es responsable de hacerlo y el CEDIS lo que hace es entregar apoyo o acompañamiento y recomendaciones, ¿no? Y por Bien, supuesto, la sociedad civil ahí es quien tiene, yo diría, el mayor rol protagónico de organizarse y hacer denuncia pública ante los organismos, denuncias por las redes, lo que sea necesario, acudir a las instancias como el Consejo Nacional de Discapacidad y denunciar cuando exista incumplimiento de cualquiera de los términos de la convención en cualquiera de los ámbitos. bien. La segunda pregunta me llama la atención claramente, no veía por allí datos de Uruguay en cuanto al tema de las matrículas, la educación. Claramente veíamos un porcentaje muy importante o un despegue de Brasil. En Argentina, si lo comparás con la población, que no estaba obviamente allí visto, pero estamos en un 0,2%, realmente estrepitosamente es la caída del punto de vista matrícula, y Uruguay lamentablemente no veía datos. Sí los veíamos con respecto al tema del ingreso promedio de las personas con discapacidad, y ahí la pregunta que te quería hacer es si el Estado, parte, explica al momento de brindar esa información, cómo llega a ese dato del ingreso promedio. ¿Por qué te lo comento? Porque veo un ingreso promedio relativamente alto con respecto a lo que es la media salarial para las personas que no que no están en situación de discapacidad. Y evidentemente, como todos sabemos, las personas con discapacidad habitualmente tienen además ingresos promedialmente menores a quienes no la tienen. Me llamaba un poco la atención el dato. ¿O les llega directamente la información a ustedes desde el punto de vista de cuánto es el salario que se está Sí. promedialmente pagando? Sí, lo primero, aclarar también, como dije, la información que presentamos ahorita es la del penúltimo informe, porque el último, que fue, las evaluaciones terminaron en 2021, estamos todavía en proceso de generar estadísticas. Recuerden que son informes de más de 300 páginas en todos los diferentes ejes temáticos y primero se hace un proceso de entregar la recomendación al país. Pero después que se le entrega al país, entonces se trabaja ya, vamos a tratar de sacar una fotografía regional. Y en ese proceso estamos ahorita con la información del tercer informe, que es todavía no tenemos el dato regional. Ahorita quise darles un adelanto del anterior. Bien. Uruguay, por algún problema, quizás en términos de coordinación o no sabemos qué pasó, ese segundo informe no trajo mucha información y así lo reflejó el comité. El tercer informe, en cambio, sí vino mucho más completo. Por eso es que insisto en que quiero que revisen la información y ahí les estoy dejando el link. Ahora, los datos sí, siempre se les pide que cuando presenten el dato tienen que mostrar la fuente. Sin embargo, para nosotros es importante que la sociedad civil también presente la información, porque a veces hay datos que no concuerdan, digamos que no concuerdan, pero la sociedad civil dice eso no concuerda con la realidad o parece demasiado. Por ejemplo, hubo un país que nos dijo que el 100% de sus hospitales era accesible. Ahorita no traje a colación temas de salud porque no es el caso de esta conferencia, pero sí genera la inquietud de si en verdad el 100%, o sea, creo que ningún país tiene un 100% de sus hospitales accesibles, entonces genera la inquietud, ha de haber sido quizás un error, y entonces el CEDI genera la recomendación, por favor, presente información más adentrada, queremos conocer un poco más. Por eso es importante, de nuevo, que se sume también la sociedad civil con los informes alternativos para que podamos contrastar y no solamente tener la versión que presentan los ministerios o que presente los expertos que puedan haber sido contratados para llenar estos informes, sino que tengamos toda la información completa. Nosotros recibimos las fuentes. Tampoco podemos asegurar que toda la información es absolutamente actualizada.
eso es un rol que corresponde más a la sociedad civil. Nosotros, el CEDIS evalúa lo que le está presentando el Estado, por supuesto, bajo la premisa de que es un ejercicio de buena fe que se está cumpliendo bajo una norma internacional, bajo una obligación internacional de reportar. Bien, te agradezco muchísimo. Por allí voy a leer algunos de los comentarios que tenemos. Por allí Carolina y Marcos preguntan sobre los sellos. Tú mencionabas acerca del sello que existe en Chile. Nos preguntan si en Uruguay y en Argentina hay sellos. Les comento que, como anuncié al principio, Mercedes forma parte del jurado del sello Argentina Valora, que se va a estar entregando por primera vez en ejecución este año, 2023. Así que esta iniciativa de sellos que reconocen a las empresas por sus prácticas de inclusión, por sus buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en la República Argentina, ya está en marcha desde la Red de Empresas Inclusivas de Argentina. En el caso de Uruguay, es una experiencia que ya va camino al tercer año. Se comenzó en esto en el año 2020, y en definitiva ya se entregaron diferentes sellos a más de 15 organizaciones públicas y privadas, también una iniciativa de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Allí de nuevo hay organizaciones públicas, lo cual lo destaco porque habitualmente este tipo de prácticas son habitualmente más permeables o en definitiva atañen más a las organizaciones privadas que tienen una mayor gimnasia en esto, pero en definitiva se reconocieron ya a 15 organizaciones. Si ustedes quieren ver la información, en Uruguay la página web es uruguayvalora.org.uy, uruguayvalora.org.uy, y en Argentina es argentinavalora.ar. argentinavalora.ar, ahí van a encontrar toda la información sobre estos reconocimientos, que de nuevo creo que siguen un poquito por ahí el camino que comentaba Mercedes de Chile, que vienen obviamente con avances muy importantes en este y en otros temas también. Así que bienvenidas las empresas y las organizaciones a que puedan por allí postular. Sandra dice, tenemos un debe importante en Uruguay. Bueno, por allí te felicitan, dicen buenos días, gracias por la presentación, excelente. Y por allí alguien pregunta, ¿cómo lograr obtener, o mejor dicho, si no dan información a las organizaciones de la sociedad civil sobre informes desde los organismos estatales? ¿Cómo se puede hacer? Esa vendría a ser un poco la pregunta, y poder decir que la realidad que se vive hoy desde el año 2010, cuando se ratificó la Convención de Naciones Unidas. Para que la sociedad civil pueda participar, hay algunos países, por ejemplo, en Argentina, el ANDIS es muy proactivo en la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil porque siempre hace convocatorias públicas. Incluso es uno de los países que respeta cabalmente esa recomendación de que en su terna del CEDIS siempre haya uno como mínimo de la sociedad civil. Entonces, cuando viene el pedido de informe al Estado, algunos países, desde el ANDIS o el CONADIS, según aplique, hacen también una convocatoria a la sociedad civil para que participen en el proceso de hacer informes alternativos o informes sombras, ¿no? Pero nosotros desde OEA hacemos la convocatoria principal, es decir, si el CONADIS o ANDIS o el ministerio del país no lo dice porque por cualquier razón, de cualquier manera la OEA sí lo hace. Y las personas de la sociedad civil para presentar información no tienen que tener el visto bueno del gobierno, porque están invitadas directamente desde la OEA. Ahora, lo que tienen que hacer para recibir las informaciones, es decir, el llamado a presentar informes alternativos y participar en este proceso, es inscribirse en el registro de organizaciones de la sociedad civil de la OEA. Les voy a indicar, ustedes van a la página www.oea.org, ahí van a ver una pestaña, un tab, que dice temas, y en temas van a seleccionar sociedad civil, y cuando vean sociedad civil van a ir al registro de organizaciones, y en ese registro es bastante sencillo. Lo que tiene que presentar la organización es el acta constitutiva, un folleto o alguna información promocional de su misión, su visión, cómo es su estructura, y las minutas de su última reunión. Y ya con eso se les inscribe
y empiezan a recibir, y no solo los eventos de discapacidad, como, oigan, llegó el llamado a hacer informes, van a recibir información de todos los eventos de la OEA que pueda ser de su interés, sobre mujeres, sobre indígenas, sobre afrodescendientes, sobre niños, sobre juventud, cualquier tema. Entonces, estén súper atentos. Por ejemplo, el lanzamiento del observatorio se va a comunicar también a través de esa vía para que nos participen, para que nos acompañen. Entonces, si quieren participar, tienen que inscribirse en la OEA porque no sabemos si los demás países van a hacer el llamado. Bien. Silvia por allí nos pregunta si hay información sobre países, sobre pensiones no contributivas en población con discapacidad. Seguramente hay, el tema es que ahorita para esta presentación yo no las recaudé, el material es tan rico que quizás podamos hacer, Fernando, una sugerencia, otro separado. Ya vimos todo lo que es la parte teórica, la parte de cuáles son los derechos y qué han dicho los estados, una breve aproximación. Pero sí podemos extraer de los informes lo bueno, no el dato que faltó, o lo que no contestaron, sino aquello puntual que sí se reconoció como una iniciativa favorable para presentarla en otro seminario aparte, iniciativas aisladas, y ahí podemos presentarlas. De todas maneras, si quieren ver lo de las pensiones contributivas y cualquier otro incentivo, ingresen de nuevo los informes, que el enlace está aquí, y ahí van a ver todo ese tipo de iniciativas en el informe directo. Pero para hacer una extracción que podamos presentar en otro evento, creo que podemos hacerlo en un webinar separado. Con muchísimo gusto. Queda planteado ahí el desafío. Sin duda te estaremos convocando. A modo de cierre y de conclusión, Mercedes, ¿cómo podemos, vos hablabas, uno de los ejes claramente tenía que ver con el trabajo decente, que es uno de los pocos que tienen las dos redes en ambos países, pero ¿cómo visualizás que se puede contribuir desde el sector empleador para que en definitiva esa articulación sea posible y podamos trabajar sobre este tema de la convención y de la perspectiva de derechos? Porque muchas veces lo que creo que por allí no se muestra, pero que está visto en los diferentes países, es cómo por un lado está la política pública, por otro lado está la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad, por otro lado está el sector empresarial, y a veces son la sumatoria de esfuerzos aislados, donde todos hacemos lo mismo, pero cada uno por su cuenta, y eso en definitiva nos lleva a mejores resultados. Entonces, la pregunta de cierre sería, ¿cómo con ustedes claramente, ¿no? Desde el sector empresarial podemos contribuir para que estos datos y para que estos informes cada día no solamente sean más ricos, sino que veamos realmente un progreso, veamos realmente un avance significativo? Bueno, yo creo lo primero que pudieran contribuir es en sumarse a campañas de concientización. Lo primero es la concientización social. A través de los medios que manejen, los recursos que puedan operar, las articulaciones que puedan hacer, aliarse con organizaciones de la sociedad civil que permita primero hacer algún tipo de campaña o labores de concientización. Hasta seminarios como este tipo ayudan a ese propósito para, lo primero, derribar la principal barrera, la actitudinal, la de estereotipos. Por ejemplo, destacando ejemplos de trabajos, de iniciativas exitosas, de trabajo de personas con discapacidad que pueda lograr una alta motivación entre el sector empresarial. Y también un cambio de prejuicios, o sea, desde los prejuicios y estereotipos hacia una cultura de percepción positiva. También ustedes promover la contratación de personas con discapacidad, entendiendo que son igual de capaces y que pueden aportar igual. Lo que necesitan sí son herramientas de apoyo, ajustes, diseño universal también en las infraestructuras que vayan a tener. Y para eso, por cierto, quiero hacer un paréntesis y les quiero recomendar una guía sumamente importante que fue publicada por el Trust de las Américas, que es una institución aliada de la OEA, que se llama la Guía de Accesibilidad Rumbos. Búsquenla si pueden, Guía de Accesibilidad en el Espacio Laboral Rumbos. Y tiene soluciones sencillas para adaptar los lugares de trabajo
para personas con discapacidad sin necesidad de incurrir en transformaciones macros que impliquen grandes presupuestos. A veces es impresionante, pero solo cambiando una manilla de posición o poniendo un banco aquí puede facilitar mucho la parte de la accesibilidad o la movilidad de las personas. Y también, por supuesto, tiene estrategias de comunicación y entrega de información. Entonces, promover que en los procesos de reclutamiento haya igualdad, los procesos de reclutamiento que ustedes impulsen, haya igualdad de contratación para las personas con discapacidad. Para eso tienen que ser las ofertas de trabajos accesibles y tienen que acondicionar al mismo tiempo los espacios de trabajo. Y de nuevo vean la guía Rumbos, que también se las puedo mandar por email para que las socialicen. Muy importante también, quizá esto para los ministerios de trabajo, tienen que tener dentro de sus juntas o dentro de sus equipos que diseñan políticas la perspectiva de la sociedad civil. A veces lo hacen a través de los CONADIs, integrando al mismo CONADIs, y el CONADIs suma las voces de la sociedad civil directamente, o a veces los propios ministerios traen equipos que tengan este tipo de conocimientos para integrar la perspectiva de discapacidad. No pueden haber planificaciones por ejemplo, de un empleo inclusivo si no están ingresados en el proceso de toma de decisión. Eso sería otro y por supuesto apoyando también lo que tiene que ver con los mecanismos de monitoreo de recomendaciones. De repente ustedes como empresarios no son quienes van a hacer el cabildeo, pero sí pueden estar participando del proceso, siguiendo, bueno, ya yo sé que a Uruguay le recomendaron fortalecer este y el otro tema. Yo como empresario que voy a iniciar este nuevo emprendimiento, yo lo voy a tratar de aplicar desde mi ámbito de acción. Entonces, para resumir, creo, o para recapitular, pueden apoyar desde el sector empresarial con estrategias de concientización o capacitación o articulación, como por ejemplo es este evento abierto para todos los sectores, facilitando o promocionando la contratación de personas con discapacidad, no por cumplir una cuota ni para tener un incentivo, sino reconociendo genuinamente el valor que pueden aportar en el ámbito laboral, promoviendo condiciones de accesibilidad en el espacio de trabajo, en la comunicación y entrega de información, y participando del mecanismo de monitoreo, siguiendo las recomendaciones que entrega el comité y aplicándolas ustedes en cuanto sea posible. Creo que esas serían mis recomendaciones para el caso. Estás en mudo. Muchas gracias. Excelente, Mercedes. Agradecerte finalmente por tu tiempo, tu buena disposición y de nuevo por la valiosa información que has compartido. Creo que nos queda abierta otra instancia, así que con muchísimo gusto recogemos esa inquietud y te vamos a estar volviendo a convocar para seguir hablando de estos temas que creo que siempre son bien interesantes y que además nos apalancan y nos incentivan y nos desafían a seguir trabajando juntos, como decimos siempre, por países más inclusivos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y también a todas las personas que nos acompañaron. Entonces, quedamos pendientes para una próxima oportunidad y compartir ya las buenas experiencias concretas. Y para eso ya vamos a tener listo la información procesada del tercer informe que recibimos en 2021, que estoy seguro les va a ser de muchísima utilidad. Será un placer recibirte. Muchas gracias. Nos Gracias. acompañó Mercedes Carrillo, oficial jurídico del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, y de esta forma estamos cerrando un nuevo encuentro del ciclo Derribando Barreras desde la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina y desde la Red de Empresas Inclusivas de la República Oriental del Uruguay. Tengan ustedes muy buena jornada.